comienza la resurrección. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración. En la liturgia de hoy se nos muestran las dificultades que encuentran aquellos que el Señor elige y envía a proclamar su mensaje. Nos ponemos en presencia, disponemos nuestro corazón para recibir a quien preside con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy día celebramos la Eucaristía, nos reunimos en torno al altar del Señor y particularmente hoy encomendamos en nuestra oración a nuestra patria. Estamos celebrando, de verdad, un momento muy importante en nuestra historia nacional. En estos momentos está reunido, ¿cierto?, la Convención Constitucional, aquellos que están a cargo de redactar esta Carta Magna, ¿verdad?, de la Constitución para Chile. Recemos esta Eucaristía por este acontecimiento tan importante. Encomendemos a todos los constituyentes para que siempre busquen, ¿verdad?, el bien común, la justicia, esos grandes valores humanos y también cristianos, ¿cierto?, que nos convocan como nación.
A ese Señor, a quien le encomendamos ese día particularmente, nuestra nación, le pedimos con humildad el perdón de los pecados. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, condúcenos a una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre,
yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desperdicios. Nuestra alma está saturada de burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, mis oprobios, en las privaciones y en las persecuciones de la angustia soportada por el amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido entregada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos celebrando, como ya lo hemos recordado, esta Eucaristía en el tiempo común de la Iglesia, ¿verdad? Hace ya una buena cantidad de semanas que después de Pascua hemos comenzado este tiempo litúrgico y lo hemos dicho también para que lo recordemos, ¿cierto? Como en este ciclo litúrgico, en este tiempo particular, el Evangelio de San Marcos nos ha ido ayudando, nos ayudará, ¿verdad?, a crecer en el camino cristiano. Y en ese contexto, ¿verdad?, de las preguntas a lo mejor que nos propone el Evangelio de San Marcos, de la experiencia que tenemos nosotros de Dios, de nuestra experiencia cristiana, recordamos que, ¿verdad?, por lo menos en estos últimos domingos, el tema que ha propuesto el Evangelio de San Marcos a partir de un milagro, a partir de cómo el Señor calma la tempestad el domingo antepasado, el domingo pasado la resurrección, ¿verdad?, de la hija de Jairo. Hoy día, en el contexto, ¿verdad?, de la predicación en su pueblo, dentro de los suyos, el tema propuesto, ¿verdad?, es el tema de la fe. En la tempestad el Señor nos calma, así lo hemos rezado hace algunos domingos atrás. En medio de la tempestad el Señor, ¿verdad?, nos regala ese sostén, ese acompañamiento, su misericordia. Y el Evangelio decía, ¿verdad?, se asombraba de esa falta de fe en el sentido, ¿verdad?, de que ¿por qué tienen miedo?, decía, ¿verdad?, el Evangelio. ¿Acaso no tienen fe? El domingo pasado, en el contexto de la resurrección de la hija de Jairo, la respuesta de Jesús a este padre que también acude en un momento de fragilidad importante en su vida, le dice: basta con que creas. Y hoy día el Evangelio termina con esta afirmación, ¿verdad? Se asombraba de su falta de fe. Por tanto, ¿verdad?, hemos de preguntarnos cada uno de nosotros no solamente qué es la fe. Sabemos, ¿verdad?, que por nuestra experiencia, que la fe es un regalo, es un don de Dios, es un regalo que hemos recibido particularmente en el don del bautismo. Allí la Iglesia nos ha acogido, en nuestra familia, en aquellos que nos bautizaron, ¿verdad? Allí se nos ha transmitido el regalo de la fe. Hemos creído en Jesús, creemos en Jesús y hemos vivido, estamos viviendo procesos de fe, de crecimiento, de escucha, de seguimiento a la persona del Señor Jesús. Por tanto, es una pregunta, es un tema, ¿verdad?, de oración muy importante, ¿verdad? Cómo vivimos nuestra fe, cómo la comprendemos. Sabemos que es un regalo, sabemos que tenemos que crecer en esa fe, ¿verdad?, que hemos recibido. Y podemos decir aún más, esa fe la podemos definir de tantas maneras, ¿verdad? Por un lado, nos adherimos a creencias, ¿verdad?, al credo que rezamos cada domingo, ¿cierto? Creemos en la Trinidad, creemos en ese Dios que nos ha creado, en ese Dios que nos ha salvado, creemos en la comunidad, en la Iglesia, en cómo cada uno de nosotros, en medio de y en relación a esa comunidad, vamos creciendo en el camino de la fe. Creemos en la vida eterna, en la resurrección, en fin. Allí hay, ¿cierto?, ¿verdad?, contenidos importantes a lo que todos nosotros los cristianos adherimos, creemos, ¿verdad?, en todos esos misterios de fe. Y por eso digo, el acontecimiento de la fe se puede definir de tantas maneras o tiene tantas, ¿verdad?, dimensiones importantes. Hoy día podemos decir también la fe junto con creer, ¿verdad?, en los misterios de la fe que rezamos, insisto, en el credo todos los domingos. La fe se traduce también en un tipo de relación. Nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con Jesús, ¿verdad? La fe en ese sentido la podemos definir como una relación, como una experiencia de encuentro con el Señor Jesús, como una experiencia, ¿verdad?, de profunda
amistad con el Señor Jesús. Nuestra fe nos invita, ¿verdad?, a seguir al Señor. Lo reconocemos como discípulos, ¿verdad?, lo reconocemos como nuestro maestro, lo seguimos, lo acompañamos. Queremos, ¿verdad?, configurar nuestro corazón con su corazón, que sus orientaciones sean también nuestras orientaciones como cristianos, como creyentes, como iglesia. La fe nos invita entonces a comprender que nuestra experiencia profunda de Dios, que nuestra experiencia de fe es una experiencia de encuentro, de relación, de amistad, en el que cada uno de nosotros busca crecer en esa profunda relación con el Señor Jesús y por supuesto también con los demás. La fe nos invita desde esa perspectiva a mirar la vida, a mirar las personas, a mirar la vida en general con los ojos de Dios. Seguimos a Jesús porque le creemos a Él, porque en Él depositamos nuestra esperanza, nuestra más profunda confianza. Seguimos al Señor porque queremos, ¿verdad?, crecer en su amistad y porque Él nos invita a mirar la vida con otros ojos. Yo le pediría, ¿verdad?, al Señor hoy día que nos ayudara a cada uno de nosotros precisamente a eso, a mirar la vida desde la fe con los ojos de Dios, a tratar de descubrir lo presente, como lo ha planteado el Evangelio en los domingos anteriores, presente en nuestra fragilidad, presente en nuestras crisis, en nuestras dificultades, en nuestras tempestades, recordando el Evangelio del domingo antepasado. Pidámosle al Señor que a la luz de la fe podamos leer la vida con esos ojos de Dios para poder reconocer los signos de su reino en medio de nuestras relaciones humanas. Y aún más, creo que la fe, esa experiencia de Dios cristiana, nos invita a reconocer también cómo el Señor puede hacer milagros, cómo el Señor puede manifestarse también positivamente en las personas, en los otros. Quien cree en Jesucristo cree también que la gracia de Dios se manifiesta no solamente en mi vida, en mi historia, sino también en la historia y en la vida de los demás. Por eso el Evangelio creo que nos invita hoy día también particularmente a reconocer cómo el Señor también se manifiesta en las personas, se manifiesta en los otros. Así como le creemos al Señor, así como depositamos nuestra confianza en el Señor, con los ojos de la fe también creemos en el otro, que es la gran dificultad que nos plantea hoy día el Evangelio, ¿cierto? Esta frase que repetimos muy comúnmente: nadie es profeta en su tierra. A veces no le creemos, ¿verdad?, a aquellos que están cerca de nosotros, tal vez porque conocemos sus historias, en fin, pero normalmente, ¿verdad?, no prestamos oído a esa experiencia tan importante de un otro, de un cercano, ¿verdad?, que por la gracia de Dios puede, ¿verdad?, contar, expresar, ¿verdad?, también su propia experiencia de Dios. Creo que el Evangelio nos invita a eso hoy día, ¿verdad?, a creer en Dios, a crecer en esa relación de amistad, de cercanía con el Señor Jesús y a creer también en el otro, en los demás, a creer cómo la gracia de Dios se puede manifestar en los demás, en los hermanos, como allí también el Señor puede ir haciendo maravillas y el Señor puede hacer grandes milagros. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en esas dimensiones, ¿verdad?, en esa dimensión, podríamos decirlo así, vertical, en el sentido de que nos relacionamos con Dios, con Jesucristo, a partir de la experiencia de la fe, ¿verdad?, y en esa relación también horizontal, que nos permite, ¿verdad?, descubrir cómo en el otro, en el hermano, allí Dios también se manifiesta y sin duda alguna Dios puede hacer grandes milagros. Que esta experiencia de Jesús, ¿verdad?, que nos hace decir nadie es profeta en su tierra, la vayamos superando, porque desde la fe, insisto, mirando la vida y mirando las personas con los ojos de Dios, estamos llamados a descubrir cómo Él, con su gracia, puede hacer milagros en nuestra historia, en la historia universal y también en la historia de las personas, de aquellos que están cerca de nosotros. A ese Señor que nos invita hoy día a creer profundamente en Él y a ese Señor que nos invita a creer que su gracia
puede convertir el corazón de tantos. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allá viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos nuestras plegarias a Dios para pedirle con confianza por las necesidades de la Iglesia, de nosotros y de todo el universo. Por la Iglesia, para que en estos tiempos difíciles continúe con su labor evangelizadora y, sobre todo, de ayuda solidaria con las personas necesitadas de apoyo material y espiritual. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las autoridades, para que en este tiempo de invierno se preocupen de las personas en situación de calle y les proporcionen alojamiento y comida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la Convención Constitucional inaugurada este domingo, para que sus miembros disciernan, discutan y elaboren una Carta Magna con una mirada centrada en la democracia, el bien común, el respeto por la persona y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos y auxiliares, para que sean bendecidos abundantemente por los esfuerzos que hacen para atender a tantos enfermos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas que han fallecido por COVID-19, que no pudieron decir adiós ni ser despedidos como merecían, que descansen en paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por otros enfermos, rezamos por la salud de Gracia Movillo, por la salud de Lucas, de Iván, de Hernán Fernández Valdés, de Pilar Parra Chandía. Roguemos al Señor. Por la salud de Valeria Reyes y Nostroza, Verónica Sepúlveda y Nostroza, Atilio Sepúlveda Paso, Alejandra Marchán Muñoz, Daniela Vázquez Guerrero, Esteban Lara Bravo, Francisca Troncoso, Eva González, Patricia Martínez Yáñez, Juan Zapata. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos también por nuestros difuntos queridos. Hoy rezamos por el descanso de Pedro Félix de Aguirre, por Seferino Bernardo Yola, Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona en su 9º mes de fallecimiento. Roguemos al Señor. Por Ana Minerva Maldonado Castillo, por las benditas ánimas del purgatorio, por Nana Bustamante Hernández, por Pascual Enrique Parra Luna en su 21º aniversario, por Elisa Sandía Castillo en su 3er aniversario, por Pascual Enrique Parra Chandía, por Mercedes de la Fuente, conocida entre nosotros como Morito. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Luis Alfredo Gutiérrez González en su 4º aniversario, por Luis Gutiérrez, Luis Lobos Bahamondes en su 3er mes de fallecimiento, por Sebastián Lobos Quesada, José Abel Gutiérrez, Flor María Bravo, Claudina Inostroza Medela en su 9º aniversario, por Juana Medela Valenzuela en su 28º aniversario, por Alejandro Jato Cabello, un cantor bonaerense que falleció también recientemente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la Iglesia sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo muy amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, Señor, con los ángeles, con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomislav, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Continúa en la guerra.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bien, celebramos la misa, nos vamos ahora en la paz y la alegría que nos viene del Señor. Demos gracias a Dios. Bien, como cristianos, ¿verdad? Seguimos unidos a estos procesos, ¿cierto?, constituyentes, ¿verdad?, estos procesos nacionales tan importantes, en la oración y en la medida que podamos, y se nos invita también durante este tiempo, también en la participación. Y nos alegramos, ¿verdad?, de que Villalegre ha salido, ¿cierto?, de cuarentena. Estamos en fase 2, ¿cierto?
fase 2, así que ahora todo el decanato está en fase 2. Sin embargo, ojo, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Y en ese sentido que tenemos que seguir cuidándonos. Es muy importante, ¿cierto?, no olvidar prácticas que son tan al alcance de nuestra mano, ¿cierto? La mascarilla, el uso frecuente, permanente, la mascarilla, ¿cierto?, quedarnos en casa, salir lo que a lo estrictamente necesario, el lavado de manos constante, en fin, creo que estamos en la etapa tal vez, ¿cierto?, en que no solamente confiamos en lo que las autoridades nos vayan diciendo, sino por sobre todo el llamado personal, ¿verdad?, a cuidarnos y a ser responsables unos de otros. Así que nos alegramos de que hayamos salido de cuarentena, que estemos en esta fase 2, pero por supuesto, ¿cierto?, los invitamos a cuidarnos permanentemente. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo domingo. comienza la resurrección.